y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, y vamos a dar lectura de los versos 13 al 18. Y seguimos con nuestra serie, ¿verdad?, que hemos titulado El Evangelio y el final de los tiempos. Seguimos avanzando en esta serie y hoy el sermón del día de hoy se llama así: el Evangelio y la muerte. Así es que hoy vamos a hablar acerca de la muerte y vamos a leer de los versos 13 hasta el 18, que ya leímos, pero quisiera recordarlo en esta mañana, y que me sigas con tu mirada lo que hoy el apóstol Pablo quiere decir a tu corazón, pero también a mi corazón. Así es que pon mucha atención. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca, vean lo que dice, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, dice el apóstol Pablo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Qué dice ahí? A los que durmieron en él. Y después el apóstol Pablo sigue diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que, ¿dice qué? A los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Y vean lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y cuando leemos estos versículos, sin duda viene una pregunta para nosotros, viene una pregunta para nuestra mente y para nuestro corazón. Y quisiera decírselas en esta mañana. ¿Quién de nosotros está listo para morir? A ver, díganme. ¿Quién de ustedes está listo para morir? Nos veo muy serios, muy tristes. La realidad es que cada uno de los que estamos aquí no se quiere morir, ¿o sí? Nadie se quiere morir. Si supiéramos la fecha de nuestra muerte, si Kerit supiera, ¿sabes qué, Kerit? Te vas a morir el 1 de diciembre, ¿no? Si Jade se enterara que se va a morir el 24 de diciembre, ¿no? Seguramente ambos, ¿verdad? Ambos lucharían para que no fuera el 1 de diciembre, para que no fuera el 24 de diciembre. Quizá le dirían a Dios: dame un año más de vida, por favor. O, bueno, no un año, 6 meses más, ¿verdad? Creo que cada uno de los que estamos aquí trataríamos de alargar nuestra vida. Pero en estos versículos podemos ver claramente que la muerte es algo inevitable, es algo que no podemos posponer. Cada uno de los que estamos aquí ya tenemos una fecha de nuestra muerte y no la vamos a poder alargar. La muerte es algo que va a llegar a nuestra vida. La muerte es un hecho real que no podemos controlar y que a veces va a llegar repentinamente. Tal vez hoy estás muy sano, pero en una semana te van a decir: ¿sabes qué? ¿Tienes cáncer? O quizá en 6 meses te van a decir: tus riñones ya no funcionan más. Ya viste que tomar Coca-Cola tuvo sus consecuencias. Así es que aunque ahora tomes agua y digas: no, ya voy a tomar agua, no, ya
Ni modo, tomar tanta coca te afectó. O quizá digas, ¿por qué mis riñones están fallando si siempre tomé agua? Pero este cuerpo se está desgastando, así es que la muerte va a llegar repentinamente, ya sea a través de una enfermedad o a través también de la violencia que estamos experimentando día con día, ¿no? Hace la semana pasada, o en esta semana, recuerdan que hubo una persona que en el metro Tacubaya apuñaló ¿a cuántas personas? A 4 personas. Gracias a Dios creo que no hubo ningún muerto. Hubo una persona simplemente que está grave aún todavía no se sabe qué está pasando con ella. Pero imagínense cómo de repente puede llegar la muerte a través de un loco, a través de un psicópata que llega, tú estás bien, te mete una cuchillada y hasta ahí llegaste, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros creemos que tenemos nuestra vida bajo control, pero realmente nuestra vida es frágil, es endeble. Las personas en Tesalónica estaban enfrentando a la muerte y ellos sabían que la muerte podía llegar en cualquier instante. Ellos sabían que la muerte podía ser hoy, podía ser mañana, porque la iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia, ¿verdad?, estaba realmente experimentando mucho dolor y mucho sufrimiento. Así es que la gente sabía que la muerte podía llegar en cualquier momento. Así es que Pablo sabe que tenía que hablar de este tema. Y Pablo va a mandar un mensaje de esperanza a la iglesia en Tesalónica que está experimentando este problema al igual que tú y yo. Así es que hoy este mensaje es un mensaje de esperanza para los que estamos aquí, porque la muerte es algo real. Así que 3 cosas importantes voy a ver hoy en esta mañana a través del mensaje de Pablo, a través de este tema de la muerte. Y vamos a hablar de 3 cosas, fíjense bien. Número 1, vamos a hablar de lo terrible que es la muerte. La muerte no es algo fácil, no es algo que nos guste. La muerte es terrible. Número 2, lo que creemos acerca de lo que es la muerte, lo que creen las personas, lo que creemos nosotros. Y número 3, la esperanza que tenemos los cristianos para la muerte. Entonces vamos a ver estas 3 cosas: lo terrible, lo que creemos y la esperanza. Así es que vamos a este primer punto que tiene que ver con lo terrible de la muerte. Vamos al verso 13. Fíjense bien, el verso 13. Vean lo que Pablo está diciendo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? De los que duermen. Cuando Pablo está diciendo acerca de los que duermen, está diciendo acerca de los que han muerto. Dice: para que nos entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Pablo en estos primeros versículos nos quiere mostrar una verdad. Y la verdad es que la muerte no es fácil, amigos, ¿eh? La muerte es algo doloroso. Cuando Pablo está diciendo nos entristezcáis, no está diciendo que cuando alguien se muere, los cristianos no deben de estar tristes, ¿sí? El contexto de estas palabras se está diciendo en otros términos. Así es que cuando alguien muere, la muerte causa tristeza, causa dolor. ¿Los cristianos nos dolemos cuando alguien muere? Por supuesto. Lloramos, ¿sí? Porque la muerte es algo doloroso. Entonces, debe de quedarnos claro que cuando Pablo dice nos entristezcáis, no se refiere a que los cristianos no sufrimos cuando la muerte llega a nuestras vidas, sino más bien Pablo quiere enfatizar de una manera muy clara cómo debemos caminar en medio de esa tristeza, ¿sí?, que trae la muerte. Entonces Pablo está diciendo, se van a poner tristes, pero el evangelio nos da una manera de cómo caminar en medio de esa tristeza.
Entonces, cuando alguien se muere, nosotros no tenemos que ser tan indiferentes con el dolor de una persona y decirle, ¿por qué estás triste? Si ya tu familia ya está con Dios, ¿no? A veces somos así como muy reacios en decir, no debes de estar triste. Tú debes de tener la esperanza del evangelio en la resurrección. No, realmente debemos de entender, ¿verdad?, que la tristeza no tiene que ver con que no crea en esa promesa de la resurrección, sino que hay un dolor que cuando la muerte llega, hay una tristeza en nuestros corazones por la pérdida de ese ser querido que tenemos. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos acercamos con una persona que está teniendo una pérdida y realmente entender su dolor, ¿verdad? Escuchar y decirle a la persona, realmente nos dolemos contigo porque sabemos que estás pasando un momento bien complicado. Entonces, los cristianos lloramos, nos ponemos tristes cuando perdemos a nuestros padres, cuando perdemos un hijo, cuando perdemos a un amigo, cuando perdemos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Entonces, la muerte es algo que es terrible porque causa dolor. Ahora, la muerte en medio del dolor, ¿verdad?, causa enojo, ¿cierto? A veces cuando nosotros perdemos a un ser querido, la primera pregunta es, ¿por qué morimos? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir mi mamá? ¿Por qué tuvo que morir mi hijo? ¿Por qué tuvo que morir este amigo que yo amo tanto? O cuando nosotros enfermamos, o cuando nosotros vayamos a enfermar de algo que no va a tener cura. O cuando nosotros estemos experimentando, viendo la muerte cara a cara, sin duda va a venir esa pregunta a nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que morir, Señor? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué la gente que amamos no permanece con nosotros para siempre? ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? Y entonces, cuando escuchamos estas palabras del apóstol Pablo, podemos ver, ¿verdad?, que la muerte es la señal de algo que no nos gusta escuchar. Morimos, fíjense bien, morimos porque es resultado de nuestra desobediencia ¿a quién? A Dios. Esa es la razón por la cual tú y yo morimos. No nos gusta escuchar esto, pero cuando te hagas esta pregunta, tenemos que ir al evangelio. ¿Por qué la gente muere? Por la causa de la desobediencia ¿a quién? A Dios. Entonces la muerte anuncia una verdad del evangelio, anuncia la desobediencia a Dios. La muerte descrita en estos versículos, en esas palabras del apóstol Pablo, nos llevan al Edén, al sitio donde perdimos, fíjate bien, donde perdimos la vida eterna. ¿Lo recuerdan? Génesis capítulo número 2, versos 15 al 17, los voy a leer, ahí aparece en pantalla, dice el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y ¿qué dice? Y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien, del mal, no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente, ¿qué dice ahí? Morirás. Entonces sí hay una razón por la cual tú y yo morimos. Y no morimos porque somos inocentes. No morimos porque a Dios le entró el capricho de que la humanidad muriera. No morimos porque es casualidad, sino morimos, fíjate bien, la muerte anuncia qué tan real es el evangelio. La muerte anuncia qué tan real es Dios. Así es que cada vez que vamos a un velorio, cada vez que vamos a un entierro, nosotros estamos siendo testigos de que la desobediencia del hombre hacia Dios es algo real. Entonces, la muerte anuncia la rebeldía del hombre hacia ¿quién? Hacia Dios. Y anuncia algo que no nos gusta escuchar. La muerte es el castigo de Dios al hombre por su
desobediencia. Así es que cada vez que nosotros estamos siendo testigos de la muerte de alguien, estamos siendo testigos también de la justicia de Dios. Dios castigó al hombre con la muerte por haberle ¿qué? Desobedecido. Así que la muerte por eso es terrible. La muerte no es linda. No solamente porque pierdes la vida, no solamente porque pierdes un ser querido. La muerte no es linda porque está anunciando quiénes somos tú y yo. Y lo que está anunciando la muerte para ti y para mí es que nosotros somos unos rebeldes ante Dios y que nosotros le desobedecimos en el jardín. Eso es lo terrible de la muerte, la terrible situación que está anunciando la pérdida de una persona. No simplemente es que una persona dejó de existir, no es simplemente que un ser querido ya no está contigo, sino la muerte está anunciando la justicia de Dios. Y esto es terrible, porque de la justicia de Dios nadie, absolutamente nadie escapa, ni tú ni yo. La justicia de Dios es algo que está allí y que nadie va a escapar de ella. Y esto realmente es terrible y las personas deberíamos de temblar de miedo, porque sabemos que la muerte está anunciando el castigo de Dios y está anunciando el juicio de Él. Entonces, la muerte no es linda, la muerte es algo terrible, ¿cierto? Y a lo mejor ustedes dicen, pues sí, pero pues no tanto, pastor, yo todavía veo muy lejos la muerte. Pero no, la muerte es algo que está ahí al lado tuyo. Quisiera que ustedes pensaran para que ustedes vean lo terrorífico que es la muerte. Y quisiera que recordaran, porque creo que cada uno de los que estamos aquí hemos visto un muerto, ¿cierto? Hemos estado quizá al lado de él. ¿Cómo se ve un muerto? ¿Se ve bonito? ¿Cómo se ve? ¿Cómo? Se ve horroroso, dicen por ahí. Se ve mal, ¿no? ¿Por qué se ve mal un muerto? ¿Se ve pálido? Muchos hasta se ponen morados, ¿no? ¿No los ha tocado? A mí cuando alguien me dice, no, mira, se ve bien este muerto, se ve que quedó dormido, se ve tan tranquilo. Yo lo veo y digo, pues no se ve tan tranquilo, yo lo veo realmente mal porque ya no tiene el color que tenía cuando estaba vivo. Se ve pálido, muchos quedan descompuestos, ¿no? Pero el que veamos esa expresión corporal tiene que ver con el significado de la muerte, que es terrible. El brillo de los ojos de la persona está. Ya no. Desaparece, ¿no han visto cómo se ven sus ojos ya sin brillo? ¿Es deprimente ver un muerto? Muy deprimente. Y precisamente la imagen de este muerto representa la ira de Dios por la desobediencia del ser humano. Ahora, no solo experimentamos de esa forma el castigo de Dios, de la muerte, de ver a un muerto, sino también en el dolor que causa frente a la pérdida de un ser querido. ¿Sí? Quiero que me entiendan esto. O sea, no solamente podemos ver lo terrible de la muerte cuando vemos a un muerto que ya no tiene vida, vemos cómo se opaca esa vida, sino también vemos lo terrible de la muerte en el dolor que siente la persona cuando ese ser querido ya no está con ella, porque deja un vacío. Así de terrible es la muerte. La muerte deja un vacío que ya no vas a poder llenar con ninguna cosa. Fíjense bien, un profesor de filosofía de la Universidad de Yale en Estados Unidos escribió un libro llamado El lamento por mi hijo. Así lo puso. Él no es cristiano. Y él escribió lo siguiente, dice: la muerte es un ladrón, me dejó vacío, la vida nunca será igual
sin mi pequeño? O sea, este hombre veía la muerte otra vez no como algo lindo, sino como algo terrible, como un ladrón que le había quitado la vida de su hijo, y empezó a escribir este libro en contra de la muerte, para escribir y para que la humanidad se diera cuenta que la muerte no es algo bonito, sino es algo terrible y algo profundamente doloroso. El vacío de la muerte, entonces, en nuestros corazones es también el enojo de Dios por nuestra rebeldía ante su autoridad. Cada vez que tú sientas ese dolor, o algún día vas a experimentar el dolor por la pérdida de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu esposa, de algún hijo, algún día lo vas a experimentar. Y entonces cuando sientas ese dolor, cuando sientas ese vacío, es la parte en que Dios está diciendo: la muerte es terrible porque tú me desobedeciste. ¿Entiendes ese dolor? Ese es el mismo dolor que yo sentí cuando tú no me obedeciste en el jardín. Es el mismo dolor que yo siento cuando tú no me obedeces a mí. Es el dolor que siente Dios también. Ese dolor que Él sintió por nuestra desobediencia. El vacío de la muerte en nuestros corazones es también, repito, el enojo de Dios por nuestra rebeldía ante su autoridad. Entonces, lo doloroso de la muerte nos debe de empujar ¿hacia quién? Hacia Dios. En decir: Señor, perdóname, porque creo que a través de la muerte que puedo ver, que puedo ser testigo, puedo entender que yo te dañé, que yo te desobedecí, que tú te dueles ante mi desobediencia, que yo no te tomo en cuenta. La muerte empieza a hacerte reflexionar acerca de tu necesidad de Dios y te empieza a poner frente a frente y te recuerda, ¿sí?, la razón por la cual la enfrentamos. La muerte, entonces, ¿es injusta? La muerte es totalmente justa. La muerte es totalmente justa. Porque nosotros la merecemos. Merecemos la muerte. ¿Merecemos la muerte cada uno de los que estamos aquí? ¿O aún sigues pensando: no, yo no la merezco, Señor? No, claro que nos la merecemos. La merecemos, merecemos la muerte. Y Pablo está diciendo esto a los tesalonicenses. No son inocentes, merecen la muerte, pero no se pongan tristes. ¿Sí? Ya vimos, no significa que no experimenten el dolor, sino caminen de una forma diferente como caminen los demás en medio de la muerte. Esto tiene que ver con su segundo punto, nuestra creencia de la muerte. Vean lo que dice el verso número 14. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, ¿qué?, en Él. Hay una esperanza para la muerte. Hay una esperanza para este dolor terrible, para este sufrimiento. ¿Y la esperanza cuál es? Es creer en Jesús. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que, ¿qué dice ahí?, a los que durmieron. En estos versículos, fíjate bien, amigo, Pablo nos muestra cómo los cristianos enfrentamos la muerte. ¿Y cómo la enfrentamos? ¿Cómo lo hacemos? Los cristianos caminamos hacia la muerte con dolor. Fíjate bien, caminamos con dolor, pero caminamos con protección. Fíjate bien. Caminamos con dolor, no podemos evitar la muerte, no queremos morir, nos duele, queremos evitarla. Cuando un ser querido muere también nos duele muchísimo, pero la estamos enfrentando con protección. Es lo que Pablo quiere decir a la iglesia en Tesalónica: ustedes van a morir, sí, van a experimentar la muerte,
pero en medio de esa muerte hay alguien que está protegiéndolo. ¿Y quién es esa persona que lo está protegiendo? Jesús. Jesús. Creemos que la muerte, entonces, los cristianos, fíjense bien, creemos que la muerte no termina con nosotros, sino que es el inicio de la vida eterna que perdimos en el Edén. ¿Sí? Para los cristianos, nosotros como cristianos creemos firmemente que sí, perdimos la vida eterna en el Edén, pero ¿quién la recuperó por nosotros? Cristo. Porque ese castigo que nosotros merecíamos, que merecíamos la muerte eterna, vino Jesús y dijo, no, yo voy a morir por ellos, yo voy a ponerme en lugar de Keri, yo voy a ponerme en lugar de Tere, yo voy a ponerme en lugar de Mari. Y sí, ella merecía la muerte para siempre por ser desobediente, pero yo, Jesús, me voy a poner en medio para recibir toda la ira de Dios que era realmente justa. Y yo voy a ponerme para que, ¿sí?, yo experimente esa muerte que ella merecía, ¿sí? Y gracias a Jesús nosotros podemos tener la vida eterna que habíamos perdido en Edén. Jesús la recupera. Y entonces por eso Pablo dice, bueno, pero si ustedes creen en Cristo Jesús, esta muerte no tiene poder para ustedes. Porque ustedes van a resucitar. Ustedes van a vencer a la muerte. En Cristo entonces somos reconciliados con Dios y la ofensa que hicimos en el Edén nos es perdonada. ¿Por qué? Ya lo dije. Porque Jesús nos defendió de la ira de Dios y ofreció su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Esa es la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? Aunque la muerte es terrible, la muerte no tiene, fíjate bien, la última palabra en la vida del creyente, en la vida del cristiano. No tiene la última palabra. Pablo nos recuerda en este pasaje que Jesús murió y resucitó. Y nos recuerda también con esta idea que está diciendo Pablo, lo que él dijo en 1 Corintios 15, 54 y 55. Pablo en estos versículos se declara triunfante ante la muerte, ¿lo recuerdan? Él dice, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está muerte tu victoria? La muerte ya no tiene victoria sobre mí, porque ahora, ¿verdad?, Cristo vive en mí y Cristo me da una nueva vida. La resurrección entonces de Cristo asegura, fíjate bien, asegura nuestra victoria ¿sobre qué? Sobre la muerte. Entonces es por eso que los cristianos podemos enfrentar la muerte en este camino, sí con dolor, sí con tristeza, pero cuando viene el Evangelio hace que esta tristeza, que este dolor empiece a verse de una manera diferente, ¿lo entendemos? Empezamos a caminar con esperanza. Sí, no me gusta morir, sí tengo miedo de morir, ¿sí? Porque hay muchas personas dicen, tengo miedo de morir. Y cuando alguien dice esto, muchos dicen, ay, ¿cómo? Si eres cristiano. No, una persona puede tener miedo a morir, pero en medio de su temor de morir, él va caminando en este temor y el Evangelio le va proveyendo de esa esperanza y de esa seguridad. Dios le va diciendo, sé que tienes miedo, sé que tienes temor, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo tengo la resurrección para ti. Porque tú crees en mí, porque tú eres mi hijo, porque yo te libré de este castigo al cual tú eras merecedor. Y entonces ese temor se va convirtiendo en seguridad, se va convirtiendo en esperanza, ¿sí? Caminamos sí con tristeza, pero al mismo tiempo caminamos ¿con qué? Con esperanza, con esperanza. Ahora, esta verdad, quizá para muchos,
¿verdad? Para muchos, yo sé que no lo vas a decir. A lo mejor para muchos parece ridícula. Quizá para ti lo sea, no lo sé. O no estás tan seguro de que esto que estoy diciendo sea una realidad. Quizá tú dices, no, pues es que es una forma como para que pues no estemos tan tristes, como que esto es algo que nada más inventó el hombre para que pueda enfrentar la muerte, pero realmente yo no creo en esta resurrección, o no creo que sea tan real. Y yo quiero decirte en esta mañana que tal vez estás bien, no lo sé. Tal vez te parezca una locura lo que te estoy diciendo. Si tú estás escuchando este mensaje del Evangelio por primera vez, tal vez digas, pastor, esto no me convence tanto, o sea, puede traerme esperanza, pero no lo sé, ¿no? Y quiero decirte otra vez, tal vez estés bien. Quiero que podamos pensar tal vez que esta verdad no sea cierta. Porque hay otras personas que creen algo distinto acerca de lo que viene después de la muerte, ¿cierto? Y quiero que analicemos lo que otras personas creen. Es lo que los cristianos creemos. Y tal vez, si tú eres un no cristiano, si tú eres una persona que está entendiendo la fe, digas, esto que está diciendo el pastor es una locura. No puedo creerlo, es como una fábula, un cuento muy bonito, simplemente para calmar nuestro temor a la muerte. Quiero mostrarte las otras vertientes acerca de lo que cree la gente acerca de lo que es la muerte. Un hombre, un gran filósofo apellidado Russell, es un importante filósofo y prominente también, dice él lo siguiente acerca de la muerte, lo que él cree acerca de la muerte. Dice, no hay vida después de la muerte. Cuando mueras, habrá oscuridad dentro de nosotros. No habrá más luz. Absolutamente nada volveremos a ver. Ahí se acabó todo. Y a lo mejor tú me dices, eso es lo que yo creo. ¿Eso me suena más lógico? Sí, cuando muramos vamos a dejar simplemente ¿de qué? De existir. Eso suena más lógico, pastor. Eso yo creo lo que dijo Russell. Ahora, esta creencia, respetando lo que tú crees, a mí me parece más ridícula que lo que cree el cristianismo. El que todo deje de existir me parece realmente algo ridículo. Y te voy a explicar por qué me parece realmente algo ridículo y me parece más loco pensar que cuando mueras, simplemente como dice Russell, vas a ver oscuridad. Te voy a decir por qué. Porque si tú crees esto, que crees que todo termina con la muerte, implica creer entonces que tú y yo simplemente somos un grupo de células, ¿no? De átomos que dejarán de existir. Y quizá digas, pues sí, pastor, eso somos un grupo de células de átomos. Está bien. Si tú eres simplemente un grupo de células y de átomos, entonces no te debería de preocupar que millones de niños estén muriendo de hambre en el África. Son un grupo de células. Cuando una persona muere, un ser querido tuyo muere, no te debería de preocupar porque simplemente es que una materia que murió. ¿Por qué lloras? ¿Por qué hay una idea en ti de que no solamente eres un grupo de átomos y materia? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces las mujeres no se enojarían ante tantos feminicidios. No se indignarían. ¿Por qué están matando a las mujeres? Podrías decir simplemente, pues porque son un grupo de átomos y de células. Células más, células menos. Qué bueno. Todo va a dejar de existir. ¿Por qué te indignas? ¿Sí?
Porque si no hay vida, fíjate bien, después de la muerte, ¿por qué para nosotros es tan importante el amor? ¿Por qué para nosotros es tan importante la alegría? ¿Por qué para nosotros es tan importante la justicia? No tiene mucho sentido. ¿Te das cuenta? Las personas creemos en el amor, tenemos el amor por el ser querido, estamos alegres, anhelamos la justicia, porque somos algo más que átomos. Somos algo más que un perro. Un perro, pues sí, se muere su compañero perrito. Y pues, va a decir, no es cierto, pastor, los perros sí sienten, se ponen tristes. ¿Quién piensa eso? Es un instinto. Pero un perro no puede ser comparado con un ser humano. Un ser humano, un perro y un ser humano, la diferencia es que tiene sentimientos, que tiene razonamiento. Entonces nosotros no somos perritos. Nosotros fuimos creados más allá de un perro. Entonces cuando tú crees, fíjate bien, cuando tú crees que la vida termina con la muerte, que simplemente somos un grupo de átomos y que, como decía Russell, simplemente vamos a ver la oscuridad, nosotros estamos denigrando quiénes somos como seres humanos. Estamos diciendo que somos como animales. Y eso sí me parece una locura. ¿O quién de ustedes se cree un animal? A lo mejor si aquí alguien dice, no, yo sí, pues. Yo creo que somos la creación de Dios. Y realmente, ¿verdad? Él nos hizo con un propósito mayor que ser un grupo de células o de átomos. Así que esa manera de ver la muerte otra vez se me hace algo muy absurdo, algo realmente ridículo, algo que me parece que yo preferiría creer un poco más acerca de lo que dice el cristianismo y acerca de lo que piensa el cristianismo. Se me hace más inteligente. Realmente a veces nuestra denegación de la vida después de la muerte no solamente está en nuestra inteligencia, sino más bien está en nuestra rebeldía de aceptar que hay un Dios. A mí no me conviene pensar que hay vida después de la muerte, porque entonces voy a decir o declarar que hay un ¿qué? Hay un Dios. Ahora, esa es una creencia. Por otro lado, hay otra creencia que tal vez digas, bueno, está bien, pastor, medio que me convenció acerca de esto de lo que creen acerca de que todo termina con la muerte. Bueno, voy a investigar más. Pero hay otra creencia también acerca de la muerte que también me parece, pues que no es tan poco inteligente, pero que muchos creen. Hay personas que creen que sí hay vida después de la muerte, pero que no se necesita a Dios para llegar a esa vida. Y por si fuera poco, Dios no es central en esa vida. Para mí eso es una locura también. Más locura que la del cristianismo, porque la cultura cree que podemos llegar a esa vida simplemente tratando de portarnos un poco bien. Todos llegaremos allí para disfrutar de nuestros seres queridos. La muerte es algo, no es algo terrible, es algo bueno. Porque te vas a morir y te vas a ir, ¿con quién? Con tus seres queridos. Y por eso la película de Coco, perdón para los que son fan de Coco, tuvo tanto impacto porque esa cara nos muestra de la muerte. ¿La muerte es algo terrible? No, es algo bonito. Porque cuando te mueras vas a estar con todos, hasta con tu perrito. Qué padre, ya me quiero morir porque pues vamos a ese mundo donde vamos a estar todos felices, cantando, bailando.
muere. Pero eso contradice mucho. Entonces, ¿por qué te duele tanto la muerte? No deberías de estar llorando por tu ser querido, porque ya está en un mundo que mejor, como el de Coco. Pero en el mundo de Coco, ¿dónde está Dios? No existe la justicia de Dios, porque todos los que se mueren se van ¿a dónde? Al cielo, no con Dios. Se van a disfrutar de sus seres queridos. Ajá. Esto suena bien, ¿cierto? Pero tiene algunos inconvenientes. Porque la creencia de que todos estaremos en una vida nueva no ve lo terrible de la muerte. La desobediencia a Dios. Olvida eso. Tanto que es mejor estar en esa vida. Y eso es algo sorprendente. Esta creencia revela la indiferencia de nuestros corazones hacia quién, hacia Dios. Esa creencia, esa filosofía ni siquiera toma en cuenta a Dios. ¿Se dan cuenta? No aparece. No lo necesitamos. Te necesitas a ti mismo y solamente necesitas portarte bien. Y todos van a llegar. Todos van a estar. Entonces la muerte es injusta desde esta perspectiva. O enfrentar la muerte realmente no tendrá caso el dolor que sentimos. ¿Se dan cuenta? Es algo ilógico. Entonces, esta creencia, repito, revela la indiferencia de sus corazones hacia Dios. Así que la creencia cristiana de la vida después de la muerte, si la empiezas a analizar, es más lógica de lo que pensamos, ¿eh? Es más lógica de lo que pensamos. Es más inteligente de lo que creemos. Porque anuncia la necesidad que tenemos de Dios y que solamente hay vida en Cristo Jesús. Esto es lo que creemos acerca de la muerte. Quizás los cristianos creemos esto, pero también hay otras personas que tienen sus filosofías acerca de la muerte. La nuestra parece ridícula ante ellos, pero si somos honestos, a mí me parece que la creencia cristiana acerca de la muerte tiene más congruencia que las filosofías que están aquí acerca de lo que es la muerte. Último punto. La muerte es terrible. Esto es lo que creemos los cristianos de la muerte, que es muchísimo más lógico y más razonable que otras creencias. Pero esta es la esperanza de la muerte y esto me encanta. Verso 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, ¿qué dice ahí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo concluye diciendo en el verso 17: y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. La resurrección de Cristo nos garantiza que un día seremos reunidos ¿con quién? Con Él. Eso es lo importante de la muerte. No es que vas a estar con tus seres queridos. ¿Vas a estar con quién? Con Dios. Alguien me ha preguntado: ¿y vamos a conocernos en el cielo? Y yo decía, pues la Biblia no habla de eso. Podemos tener rasgos, decir, pues sí nos vamos a conocer. Pero es que eso no es lo importante, no sé si me entienden. Lo importante es que vamos a estar delante de ¿quién? De Dios. Hay otros que preguntan: ¿y vamos a estar casados? Ándenle. ¿Qué piensan? Mi esposa se enoja cuando le digo eso. Porque yo creo que no vamos a estar casados. Porque la Biblia habla de eso. Y mi esposa me dice: cállate que no, sí va a haber matrimonio. Le digo: no, ya que decírselo a los solteros que dice, preocupen, ¿por qué se casan? No va a haber matrimonio. ¿Sí? Pero en esencia
no es, otra vez, lo importante no es eso, sino lo importante es que vamos a estar ¿con quién? Con Dios. Ajá. Ahora, la resurrección de Cristo entonces nos garantiza que un día estaremos reunidos con Él y con nuestros seres queridos que han creído el Evangelio, por supuesto. Ahora, quisiera preguntarte, ¿te emociona escuchar esta verdad de que vas a estar con Dios? Dime la verdad. ¿Te emociona o no tanto? Yo creo que a veces no tanto. Si nos emocionara, pues ya diríamos, ya, muerte, ven a mí, ¿no? Realmente no nos emociona tanto, pero la idea que el Evangelio es que nos emocionemos, que podamos realmente encontrar esa emoción de encontrarnos con Jesús. Pero Pablo quiere que cada cristiano pueda ser impactado en sus corazones de que la muerte nos llevará frente a frente con nuestro Salvador. Impáctate que vas a estar con Jesús. Yo sé que ahorita quizás no eres tan impactado, pero el Evangelio, cuando estés en ese punto, si Dios te permite, porque a muchos no nos va a permitir ni siquiera que pensemos en la muerte, nos va a llevar y adiós, punto, 2, 3 segundos. Pero si Dios te permite experimentar esta muerte terrible, el dolor, el que traigas esta creencia de la muerte que tiene Jesús, si Dios te permite eso, entonces cuando vayas caminando y entendiendo que vas a estar reunido con Él, tu corazón va a ser llenado de esperanza, tu corazón va a ser llenado de alegría y de gozo. Este texto lo vas a ver diferente. A lo mejor ahorita dices, no, pues para que me muera falta mucho. Pero si ese texto lo lees faltando unas horas antes de tu muerte, va a cobrar otro sentido. Créeme. Pero el propósito de Pablo no es que cobre un sentido hasta que falten unas pocas horas antes de tu muerte, sino el propósito de Pablo es que esta esperanza inicie hoy y que la estés recordando. Solo así entenderemos entonces que la parte más importante de la muerte es que nos trae una nueva vida en Jesús. No que no va a haber dolor, ni tristeza, ni muerte, como lo dije. Estas cosas son terribles, pero vamos a estar ante aquel que nos creó y nos dio vida. Esta esperanza que transforma nuestra manera de vivir ahora y nos ayuda a enfrentar la muerte con valentía. ¿Por qué digo, fíjense bien, que nos ayuda a vivir la vida con esperanza ahora? Porque muchas personas creen que los cristianos vivimos pensando en el cielo y que somos indiferentes ante lo que pasa aquí. Ajá. Muchos piensan, si el cristiano, sí, ya que me lleve Dios, que venga pronto, ya queremos estar en el cielo con Él, tocando arpas, alabando al Señor todo el tiempo. Sí, ya que nos lleve. Pero esta no es una realidad entendida del reino de Dios como Él lo dice. Porque los cristianos creemos profundamente en que la vida eterna no ha iniciado cuando estemos con Él, sino ha iniciado cuando aquí. La vida eterna ya se empieza a disfrutar aquí. ¿Estás disfrutando de esa vida que te da Jesús? ¿Sí? Sí vivimos anhelando estar con nuestro Salvador, pero también nos ocupamos de lo que pasa en este mundo. ¿Cierto? Nos ocupamos de lo que pasa en este mundo. ¿Por qué? Vean lo que dice el verso 16. Yo nunca lo había leído así hasta que leí este comentario, me puse a estudiar y fue fabuloso lo que encontré en un comentario de Tim Keller acerca de ese texto. Vean lo que dice el verso 16. Dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de qué? Fíjense bien, yo no había entendido esto. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Estos versículos revelan una verdad. ¿Cuál? Cuando el Señor venga por segunda vez, Él va a ascender con nosotros o va a descender. Yo siempre había visto este versículo como que iba a venir el Señor e iba a ascender con nosotros. A pesar de que decía descender. Pero dice que el Señor va a descender y que nosotros vamos a unirnos con Él. ¿Qué dice? En Él. Pero el Señor no se va. El Señor sigue ¿qué? Sigue descendiendo para establecer su reino. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Aquí y ahora. Él establece la nueva Jerusalén aquí. Esta ciudad va a ser transformada por completo. Esto significa que los cristianos estamos transformando esta ciudad y estamos transformando esto. No lo vamos a hacer completamente, porque hasta que Él descienda lo va a hacer. ¿Por qué? Por completo. Pero no nos olvidamos de esta tierra. Por eso dice Apocalipsis. Vean lo que dice Apocalipsis 20, en el verso 2. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del ¿qué? Descender del cielo. Por eso cuando Jesús dice, yo me voy a prepararles un lugar, si lo conectamos con esto, podemos ver, sí, nos va a preparar un lugar, pero ese lugar va a venir ¿a qué? Aquí. Y vamos a gozar de la nueva Jerusalén. Dice, de Dios, dispuesta como una espada vainada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán ¿qué? Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que dice, pasaron. Esto entonces nos llama como cristianos a no ser indiferentes con este mundo. La vida eterna empieza ahora. Y la vida eterna tenemos que anunciarla aquí y extenderle el reino de Dios. Hay que extenderlo ¿en dónde? Aquí. El reino de Dios está aquí. Dicen los teólogos, está en el que todavía sí, todavía no. Está aquí, pero va a llegar completamente cuando el Señor venga por segunda vez. Pero Él va a descender, la nueva Jerusalén va a establecerse aquí por completo. ¿Entienden? Entonces los cristianos no debemos de ser tan diferentes como decir, pues este mundo ya se acabó. Pues que se acabe, que lo terminen. Dios va a terminar con todo. No, Dios lo va a restaurar completamente. Pero mientras nosotros estamos aquí, nosotros somos llamados como iglesia a restaurar este mundo. No lo vamos a restaurar por completo. Cuando Él venga, lo va a hacer completamente. ¿Sí? Entonces, la muerte atemoriza, pero el Evangelio nos empuja en Cristo a enfrentarla con valentía, porque Él no nos deja solos. Resucitaremos en la nueva Jerusalén que está aquí, que está ahora. ¿Sí? ¿Crees esto? ¿Resucitaremos? ¿Creen esto, que los muertos en Cristo resucitarán primero? ¿Creemos esto? ¿Pueden decir sí, resucitaremos? Porque ese era el grito de la iglesia cuando se saludaban en la iglesia primitiva. ¿No? Sí, resucitaremos. Y así se identificaban los cristianos en la iglesia primitiva. Ese era el saludo. En vez de buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Te decían, sí, resucitaremos.
¿Puedes decir esto? A ver, díganlo, sí resucitaremos. No, qué convencidos se ven, ¿eh? Qué alegres y qué contentos se ven que sí van a resucitar. A ver, otra vez, díganlo. Eso es la esperanza del Evangelio, en que vamos a resucitar, ¿sí? Y Cristo vive. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? La hemos vencido. Cristo la ha vencido por nosotros. No tengan miedo. No tengan miedo. Que hoy el Evangelio traiga valentía y esperanza a sus corazones. No tengan miedo a decir tengo miedo. Yo tengo miedo a morirme. De repente me entra así como que ya. Tengo 43 años y de repente ya cuándo, Señor. Ya sí que ya me está llegando mi hora. Ya me está llegando, Señor. Ya siento el mal. A veces digo así, pero sí siento miedo. Pero cuando leo estos versículos otra vez, ese temor se aplaca y digo, está bien, estoy listo cuando tú digas. Entonces, vamos a orar pensando en esto, ¿les parece? ¿Les parece si oramos? Vamos a orar entonces, vamos a ir a pensar en estos corazones. Señor, gracias, Padre, porque sin duda la muerte es algo terrible y es algo doloroso. Es algo que nos quita el gozo, que nos quita la paz, que nos quita la esperanza. Pero gracias, Señor, porque el mensaje cristiano enfrenta a la muerte con esperanza y con valentía en medio de nuestra tristeza. Porque tú nos dices, Señor, que tú has vencido a la muerte, que tú la venciste por nosotros, que tú diste la vida por nosotros y que ese castigo eterno que nosotros merecíamos, tú lo experimentaste, Señor, en la cruz por cada uno de los que estamos aquí. Así es que hoy queremos agradecerte de manera profunda, darte gracias por amarnos, darte gracias por dar la vida por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y permítenos a no ser indiferentes ante tu misericordia y ante tu gracia que nos fue otorgada, Señor. Que cada vez que recordemos que fuimos liberados de la muerte gracias a ti, nosotros vivamos en un profundo agradecimiento y en una profunda obediencia, porque somos tus hijos, porque queremos revelar a este mundo que los cristianos vivimos la vida eterna no en el cielo, sino vivimos la vida eterna aquí y ahora. Y por supuesto también esperamos con alegría y con gozo en que tú regreses un día por segunda vez y que seamos encontrados contigo en los aires para descender contigo y establecer la nueva Jerusalén en esta tierra que va a ser restaurada por completo, donde tu palabra nos dice que no va a haber ya más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, sino que todo será no solamente como en el principio en el jardín, sino muchísimo mejor, porque tú estarás en medio de nosotros y transformarás toda aquella maldad, Señor, y restaurarás y nos darás esta nueva ciudad donde la cual habitaremos contigo. Gracias, Señor, porque podemos gritar que en Cristo hay resurrección y hay vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.